Pero esto no se parece ni de lejos. Basta, Tony. Lo intentamos y fallamos. Es hora de reconocer que quizá no tengamos todas las respuestas. Había que actuar, y eso es justo lo que he hecho. Sí, vale, el plan no ha funcionado, pero si me ocurrirá otro, y si ese no funciona, lo volveré a intentar una y otra vez hasta que gane. ¿Que ganes? Tú ya me entiendes. Te entiendo perfectamente. Para variar, escucha a alguien que no seas tú. Déjalo ya, Tony. No si puedo arreglarlo. ¿Tú qué opinas, crack? ¿Rogers tiene razón? ¿La estrella se merece el banquillo por un mísero error? ¿O eres inteligente y sabes que solo yo puedo hacernos llegar a la meta? Tengo fe en ti, Tony. Un plan fallido no cambiará eso. Hunter ha hablado. Sabía que me respaldarías. ¿Algo más, Rogers? Esto no acabará bien. ¿Sabes qué? Escribe todo lo que te preocupa y envía. Bonita camiseta. Un símbolo muy chulo. Conversemos, si quieres. Hunter, ¿se te da bien escribir No consigo sacarme a Blaze de la cabeza. No me refiero a una posesión ni nada así. Es solo todo lo que pasó. Dime qué andas pensando. Por un lado, era mi héroe y lo admiraba. Pero por otro, nos traicionó. Y por otro lado más, se sacrificó para salvarme. ¿Cómo puedo honrarlo y ser fiel a la verdad? Son demasiados lados. Sé que nos traicionó, pero lo importante es que al final hizo lo correcto. Tú estás aquí gracias a su sacrificio. Puede ser. También recuerdo la peste a azufre de Mephisto y la mala actitud de Blaze. ¿De verdad puedo hablar sobre lo bueno e ignorar lo terrible? Me da que no. Decidas lo que decidas hacer, hazlo rápido. Me temo que nos queda poco tiempo. Gracias. Me has ayudado mucho a aclararme. Te prometo que por la mañana habré tomado una decisión. Esto es muy difícil. ¿Por qué no hacemos una barbacoa como homenaje? ¿Y si le añado agua bendita a mi fórmula de telaraña? Quiero decir que no es como que Robbie vaya a dejarte escribir un panegírico para Blaze. Me parece que es algo que tiene que hacer por sí mismo. Pero un poco de ayuda nunca viene mal. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Yo? Estoy aquí para apoyar a Robbie. Vio a su ídolo sacrificarse ante sus ojos. No debería llorar la pérdida él solo. A mí también me preocupa Robbie. La traición y el sacrificio de Blaze podrían ser demasiado para él. El tío ha tenido una vida muy chunga. Por eso quiero ayudarlo a pasar página. Fijo que luego estará bien. ¿Pasar página? ¿Qué es eso? ¿Como pasar la página de un libro? Es como cuando insistes en quedar con tu ex para tomar café después de haberlo dejado para poder explicarle cómo te hizo sentir. ¿Crees que eso es efectivo? Según las cientos de horas de tertulias televisivas que he visto, sí. En cuanto Robbie solucione esto, todo estará listo. Robbie descubrirá lo que tiene que hacer. En algún momento.
Oshtur me sonríe. Una vara elemental. Debería devolver esto al altar. Ya está. Los sellos lunares son talismanes de los dioses antiguos. Y en tu caso, existen llaves que desbloquean un regalo aún mayor. ¿Por eso estuvo aquí Wanda? ¿Buscaba ese mismo regalo? Igual que contigo en tu juventud, permití que Wanda experimentase aquí con la esperanza de que centrase sus poderes a través del entrenamiento mágico elemental básico. Pero eso no es lo que pasó. La conexión de Wanda con los dioses antiguos, con Catón, no era igual que la tuya. Ella no es descendiente de la estirpe, no estaba destinada a superar las pruebas. Pero lo sabías antes de que comenzara. Sí, y debes saber que lamento no haber detenido su empeño mucho antes. Entonces, ¿qué pasó aquí en realidad? Cuando Wanda trató de usar este sello lunar para acceder a la siguiente prueba, la puerta de sangre no se abrió, pero el poder del sello sí surtió efecto. Wanda tuvo visiones, terribles a la par que atractivas. Lo que había comenzado como mera curiosidad se tornó en obsesión. Y ahora yo sigo el mismo camino. ¿Dónde está la siguiente puerta de sangre? Más allá de los menires, si la memoria no me falla. Dudo que tengas problemas para encontrarla. Hunter, hola. La segunda puerta de sangre. Debo advertirte, Hunter, que la prueba podría ser más difícil de lo que te conté en un principio. Los dioses seguirán presionándote y es muy posible que fracases. ¿Y si es así? Te sacudes el polvo y vuelves a intentarlo. O te vas a entrenar, cambias de estrategia y vuelves a intentarlo cuando te sientas con fuerzas. ¿Y si me hago daño? O peor, ¿y si le pasa algo a Charlie? Ni tú ni Charlie sufriréis daño, cielo. No se trata de eso. Los dioses antiguos quieren ver de qué pasta eres, pero no van a por ti.
Bueno, excepto Catón, pero eso ya lo sabías. Entonces debería intentarlo, ya que estoy aquí. No te pasará nada, te lo prometo. Intenta disfrutar. Nadie más va a tener una oportunidad como esta. Haré lo que pueda. Ah, Hunter, deberías saber que solo podrás realizar un intento por noche en las pruebas. Hasta los dioses antiguos se acaban cansando de sus hijos. Buena suerte. Cuando muchos de los dioses antiguos fueron corrompidos y se convirtieron en lo que ahora llamamos demonios, el dios Atum, nacido de la propia Gaia, para matar a esos monstruos. En ese sentido, tenéis un objetivo común. Y puede que te conceda su bendición. No pueden igualar tu fuerza. Me has impresionado. No habrá piedad para los sirvientes de Lilith. Me temo que es posible que no salgas de esta. Aprovechad ahora que están centrados en mí. Atum fue liberado y dio muerte a los demonios, pero en el proceso él mismo se convirtió en un y se lo llegó a conocer como el Demogorgo, el devorador de dioses. ¿No crees que no es el mejor momento para contar historias con moraleja? Eras demasiado débil para esta batalla. Ha sido increíble. Lealtad al amante de los demonios será tu fin. Imagina lo difícil que sería esto si Charlie no estuviese ahí para ayudarte. Creo que se ha ganado una galletita cuando acabéis. Tu madre te ha abandonado.
Oye mi llamada. Tienen ganas de verme de malas. Creo que a Blade le da envidia que tengas todo este entrenamiento adicional y encima contra objetivos vivos. Dadnos algo para los demás. Los siervos de Lilith caen de nuevo. Vi una jugada así una vez hace siglos. Si eso no impresiona a Atum, no sé qué más quiere. Buen trabajo, Hunter. Parece que este es... Con la ayuda de Atum, no tendrás problema en descubrir los elementos más esquivos que se esconden en el recinto. ¿Por qué no pruebas a usar su bendición con esa piedra de allí? Él ve nuestro camino.
Atum, alabado seas. Ha ocurrido algo terrible aquí. El hijo de Gaea está de acuerdo. En esta zona hay algo raro, como un antiguo sufrimiento. Aquí hostigaron a las integrantes del aquelarre local. Y cosas peores. ¿Brujas? La historia de las brujas de Salem se ha ido tergiversando con los años, pero algunas cosas son ciertas. Las brujas de Salem hicieron todo lo posible por frenar a Shaw, pero puso a su congregación en su contra. Y eso llevó a los famosos juicios por brujería de Salem. Cuando el aquelarre pidió socorro, Lilith y Sara acudieron en su ayuda. ¿Vinieron desde Transia con la abadía para ayudar a gente que no conocían? Te resultará difícil de creer, pero tú hubieras hecho lo mismo. ¿No están por eso aquí los Sans? Además, tanto tu madre como Sara identificaron las señales de la influencia de Catón. Ambas sabían que en Salem ocurría algo más que una caza de brujas. La corrupción de Catón había echado raíces en el Nuevo Mundo, igual que los propios colonos. Y mientras Lilith y Sara seguían ocupadas en Transia, confiaron uno de los sellos lunares a los caballeros de Bundagor. Ellos se lo trajeron al aquelarre con la esperanza de que les concediese fuerza suficiente como para lidiar con Shaw. Pero eso no es lo que pasó. No, por desgracia. Cuando la plaga llegó a Salem, la misma que aquejó a tu padre, Shaw aprovechó para agitar aún más a su rebaño y culpar directamente al aquelarre. ¿Y las brujas? La turba no tuvo piedad, y el resto es historia. ¿Pero qué pasó con el sello lunar? Tras los juicios, el sello lunar desapareció junto con Shaw. No hace falta sacar conclusiones, pero creo que podemos imaginarnos dónde acabó. Si esta era su iglesia,
Es posible que el sello siga aquí o en algún lugar cercano. Me has leído la mente. Buena suerte, cariño. Esto será el estudio de Shaw. Cree en nuestro propósito. Esta salvaguarda no se parece a las que he visto antes en el recinto. Pese a eso, me resulta familiar. Como las salvaguardas de protección que Wanda invocó para defender el santuario del Doctor Strange. Eres muy perspicaz, cariño. ¿Por qué no vas a hablar con nuestro querido doctor? Puede que él sepa algo. Ah, Hunter, sé prudente. El Doctor Strange no es tonto. Atum, muéstrame el camino. Qué curioso.
Intrigante. Atum lo revela todo. No estará en su mano. Bendiciones de la diosa. Si estuviera aquí, Atum me lo enseñaría. Atum, alabado seas. La casa de Ágata. Interesante.
Atum lo revela todo. Oshtur me sonríe. Necesito encontrar el siguiente sello lunar. Si no me falla la memoria, esta es la tumba de Will Walker, un cazavampiros famoso por su crueldad y efectividad. A Blade le habría encantado. Él ve nuestro camino.
Eso no ha funcionado. ¿Qué es esto? Atum, muéstrame el camino. El hijo de Gaea está de acuerdo. Él ve nuestro camino.
Leer o morir es siempre lo que digo. Creo que debería decir algo para homenajear a... Chicos, seguramente no es lo que queréis oír. Supongo que oíste nuestra conversación. En parte. Asumámoslo. Este escenario apocalíptico puede ser demasiado gótico y sobrenatural para los Vengadores. Por eso es hora de que se hagan a un lado y dejen vía libre a los críos. Aunque admito que quizá debamos cambiar la estrategia, no veo la necesidad de excluir a los Vengadores. A ellos no les cuesta nada excluirnos cuando les viene en gana. Nico, se supone que debemos trabajar juntos. Bueno, quizá esto de trabajar juntos no sea siempre, ya sabes, posible. Además, todos necesitan una ayudita de vez en cuando. Hasta los Vengadores. Bueno, ¿tienes un plan? ¿Quieres decir un plan para impedir que Catón nos sirva en las bandejas de su buffet libre cósmico de carne? No hemos concretado aún todos los detalles, pero ya lo haremos. Mantén esto en secreto hasta que sepamos qué hacer. No quiero hacer que los Vengadores sientan más miedo del que ya tienen. Está bien. Genial. Hasta luego. Sabemos lo que hay que hacer. De todos los cambios que estarás viendo, al menos la música habrá mejorado. Es todo gritos, aullidos y chillidos, como los demonios al morir. ¿Cuál es el problema? ¿Le falta dulcémele? ¿Dulcémele? ¿Qué es? ¿Como una cítara? No tienes remedio. ¿Podemos repetirlo?
Oye, ten cuidado. Me encantan los picnics. Anda, más bucles. Manos a la obra. A veces me impresiono a mí mismo. Esto es un montón de bucles. Esta es una de mis mejores obras. Seguro que podría automatizar el proceso para que yo no tenga que intervenir. ¿Has encontrado más bucles? Tráemelos. Hablamos mucho de Transia. Perdemos el tiempo, Hunter. Espero que Cuidadora valore todas las mejoras que estamos haciendo. ¡Qué bien! Un poco... ¿Mi día después? Paz. ¿Tu fuente es Maria Hill, comunicaciones interceptadas u otra? Un poco de cada. En la Fuerza Aérea decimos cuotas de apuesta. En el ejército lo llamamos información fidedigna. Semántica aparte, Hydra no había estado tan activa. Me hablan de agentes durmientes que proceden de las principales agencias de 3 letras. No puedo creerme que desee que Cráneo Rojo aún estuviera al frente. Hydra no estaba tan activa desde mis días de comando, pero está pasando algo que no vemos.
Hydra ya está experimentando con más cargas de las que creó Faustus. Hay que poner fin a esas dichosas pruebas. Hay que centrarse en destruir las cargas. Hydra tiene suficientes efectivos para superarnos tarde o temprano. Yo me encargo. De niño temía a los servidores de Lilith. Ahora les enseño a temerme a mí. No me has dado opción. Me has impresionado. ¡Voy a por ti! Ha sido increíble. Ya veo de qué vas. Pero ¿cuántas veces van? Parece que has captado la atención de Lilith. Esta vez ha enviado a uno de sus esbirros más agresivos para matarte. Todavía no han cambiado de objetivo. Bien, vamos al lío. Claro que podemos. Deberíamos hacer eso más a menudo. Has tenido tu oportunidad de escapar. Eras demasiado débil para esta batalla. Técnica interesante. Creo que esta vez van en serio. Es hora de acabar con esto. ¡Ahora! ¡Me las vas a pagar!
Camina por la luz. Ya me siento más fuerte. Tu madre te ha abandonado. No me siento muy bien. Ahora estás en apuros. Vi una jugada así una vez hace siglos. Intentémoslo. ¿Has estado practicando? Me gusta. ¡Ha caído! No me voy a ir a ningún sitio. El caos te consume. ¡Qué buena! Justo lo que necesitaba. ¡Allá voy! No puedes igualar tu fuerza. Dejadnos algo para los demás. ¿Cuántas veces van ya? Te ayudaré si puedo.
Lilith te ha enviado aquí a morir. Espero que... Esta vez no te decepcionaré. Esto no te va a gustar. Eso ha molado bastante. Una carga menos, pero aún nos queda trabajo por hacer. Esto se te da bastante bien. Ha llegado tu hora. Otra operación de Hydra frustrada. Nunca me cansaré de oír eso. Hunter, voy a decir unas palabras en honor a Blaze para el equipo. Nos vamos a reunir ahora en la cueva. Vente. Es una marca de bruja. Gracias a todos por venir. Sé que estamos muy liados en estos momentos. Estamos aquí por ti, Robbie. Sabemos cuánto te importa esto. Hay que hacer que la cosa avance. Sé lo que estáis pensando todos, que Blaze era un capullo de campeonato. Wow, y yo que pensaba que era el profesor Xavier quien leía la mente, Logan. Silencio. ¿Por dónde iba? Blaze, sí, no era agradable, pero este no es un mundo agradable y a veces tienes que ser así para poder hacer las cosas, y él hizo muchas cosas, la verdad. Así que recordad esto, chavales, no siempre seréis tan lozanos e inocentes. Gracias, Logan. Yo no habría podido decirlo mejor. La verdad, he pensado mucho en lo que iba a decir, porque solía besar el suelo en llamas por el que pasaba Blaze.
Y luego lo conocí. Y debo admitir que ya no lo adoraba tanto. De hecho, creo que me parecía lo peor. Hasta que sacrificó su vida para salvar la mía. Johnny Blaze no era perfecto, pero no dejaba de ser uno de los nuestros. Me alegro de haberlo conocido. Por Johnny Blaze. Por Johnny Blaze. Por Johnny Blaze. Por Johnny Blaze. ¿Ya está? ¿Podemos irnos? Hunter, estaba admirando la biblioteca. Alguien dedicó mucho tiempo a reunir semejante colección. Espero que no te importe que eche un vistazo. Por supuesto que no, doctor. La biblioteca es de todos. Veo que no soy el único que se ha interesado por estas obras. No habrás estado indagando en nada peligroso, ¿correcto? He encontrado algo en el recinto de la abadía que creo que deberías ver. Oh, suena misterioso. Adelante, te sigo. Yo suelo evitar alejarme tanto de la abadía, sobre todo por la noche. Eso hace que Tony se ponga nervioso. Mira. No en el sentido de me preocupa tu bienestar personal, doctor. Creo que le da más miedo lo que le pueda pasar a mi lado de la forja sin la supervisión adecuada. Lo que, a decir verdad, es una preocupación legítima. Por lo general, has hecho bien en enseñarme esto, Hunter. Pensé que se parecía a una de tus salvaguardas de protección. Hay un motivo para ello. Es la misma magia que invocó Wanda cuando trató de proteger el santuario. ¿Pero qué es lo que estás buscando aquí fuera? Estas salvaguardas no deben tomarse a la ligera. No lo sabré con certeza hasta que atraviese esto. ¿Hay alguna forma de eliminarla? Por desgracia, no. ¿De qué serviría una salvaguarda de protección si se rompiese con facilidad? Pero me he equivocado en el pasado, al menos en el reciente. ¿Tienes idea de quién pudo haber conjurado esto aquí? Cuidadora nunca ha vacilado a la hora de sellar el recinto a su discreción. Es cierto. Cuidadora podría encontrar los recursos para crear una salvaguarda si quisiera. La única forma de saberlo con certeza es traspasarla y llegar al otro lado. Lo meditaré y veré si se me ocurre algún modo de asistirte, Hunter. Pero por ahora deberás tener paciencia.
Robbie, céntrate. Esto te va a encantar. ¿Qué tienes para mí, crack? ¿Eh? No está mal, ¿verdad? Otra caja mágica y misteriosa. Y pensar que yo antes diseñaba tecnología. Mándanos una postal. La práctica hace al maestro. Sabes que sé magia, ¿verdad? Paz. Bueno, he leído en tus diarios de guerra. ¿Sabrías decirnos algo de Transia que pueda darnos ventaja? Transia es un país trastocado. Sus fronteras se podrían desestabilizar en cualquier momento. La gente de ahí ha atravesado guerras, trauma y dolor. Debemos salvarlos, cueste lo que cueste. De acuerdo. Voy a llevar cápsulas de café. ¿Quieres alguna? Sí, la de esa mezcla que lleva canela. Buena idea, Iliana. Transia es conocida por sus tragedias, su guerra y su horrible café. Nadie puede esperar que salvemos el día sin cafeína. Eso sería contraproducente. Va a ser una vuelta a casa muy extraña. No somos nuestras casas, sino nuestra familia. Y nuestra pequeña y espeluznante familia puede superar cualquier cosa. Te echaba de menos, Iliana. Transia alguna vez conocerá la paz. ¿Eso es una pregunta? Y pensar que hace tiempo la nación de Transia fue la sede de los heroicos caballeros de Buntagor. Hoy podría ser el campamento Hydra. Están trayendo refuerzos de todas partes. Pero ¿para reforzar exactamente qué? La montaña Bundagor. Desde que puedo recordar, siempre ha habido algo malo en ese sitio. Algo como esto. Eso no es malo. Ahora sabemos dónde atacar. Toca vengarse un poco de la reina demonio, ¿no? Vale, para un error que cometí... ¿Y lo de darle a mi madre la última página del Darkhold? ¿Y lo de traer a Hulk? Perdona, pero ese es el mismo error. Vale, tú en primera línea. Entendido. ¿Y qué tal si dejáis que nos encarguemos nosotros? ¿El santuario? ¿La estrella de la muerte de Tony? ¿Wanda? Pensadlo bien, cada vez que os hacemos caso se produce una nueva catástrofe. Tú no eres nuestra niñera. Tú nos lideras. Y somos los Midnight Suns. Una familia. Y la familia es familia. De modo que... Te respaldamos. Entonces, ¿a qué esperamos? ¿Y si le apuntamos al corazón o algo así? No es un vampiro, es un tío hipermusculado por la energía gamma. Inflado con una dosis de corrupción de Lilith. En otras palabras, lo tenemos chungo. Mirad, sé que Lilith es como una diosa oscura con un Hulk muy cabreado como número 2. No te olvides del pergamino de poder. También tiene eso, que es como un superpoder. Pero tenemos algo que ella no tiene. ¿Ganas de morir? No, tío. Amigos, nos tenemos unos a otros. Somos los Midnight Suns. ¿Y sabéis qué hacemos los Suns? Nos alzamos. Podemos con esto. Debemos creer en nosotros mismos si queremos lograrlo. Blade, Robbie, ya sabéis qué hacer, ¿verdad? Hasta pronto, Nico.
Será mejor que no me dejéis colgada. Depende de nosotros evitar que nos extingamos todos. Claro, sin presión. ¿Solo es el fin del mundo? No si lo evitamos. ¿Has ido a un entrenamiento? ¿Cómo serán tus poderes Estaré desacados siguiendo los contra movimientos de las tropas desde aquí. Tenéis una oportunidad para atacar la instalación y salir de ahí. moco alienígena, barreras de energía maligna ni monstruos verdes? Pues ya son nuestros. Esa runa. La tumba de Lilith ha estado aquí siempre, Wanda tenía razón. Suele tenerla. Bueno, vamos por partes. Midnight Suns, reuníos. O lo que sea. Sí, Midnight Suns, reuníos o lo que sea. ¿Por qué no? Parece que Lilith ha enviado hasta al último matón de Hydra que ha encontrado para proteger la entrada. Por el brillo perturbador y el Hulk demoníaco aullando. Me da que se nos acaba el tiempo. No podemos dejar que se interpongan en nuestro camino. Buen trabajo. Dalo por eso. ¿Dónde has aprendido eso? ¡Qué buena! Espero que esto... Te devolveré el favor en cuanto pueda. Vamos allá. ¡Por Hydra! Según lista, te toca. Cumplamos las órdenes. ¡Se hará! De la grieta brotan sus bendiciones. Y pensar que todo esto era terreno sagrado mucho antes de que Lilith fuese sepultada aquí. Que se quedase por aquí al final. Catón lleva eones esperando este momento. Le daré a Hydra el crédito justo. ¿Y bien qué haces? No habrá lugar para los sirvientes de Lilith. Blade me dijo que mencionase a tu madre.
Aparentemente es promiscuo. No te molestes en correr. Los libros de historia no te hacen justicia. Nunca nos rendimos. Vamos en fila. Una bendición para algunos. ¿Es que no sabes quién soy? Estaba esperando esto. Sus hijos se nos unirán. No entiendo por qué estos tíos siguen luchando. No puede ser por el dinero, pero ¿qué otra cosa aceptan como pago los mercenarios? Ambas sabemos lo que les ofrece Lilith, Nick. Una falsa promesa de eternidad que seduce a cualquier mente. Un hechizo llevado por sus hijos. No es momento de ponerse poética. Vas a hablar, no es una petición. Eso servirá. Pagarás tu desafío. Resistencia es muy molesta. Acabemos con ellos. Sigo siendo. Los caballeros de Bundagor realizaban sus propios rituales cerca de aquí. Creían que esta tierra estaba maldita. Bundagor retumba con las energías oscuras de Catón. Ni siquiera la montaña podía contener su vil influencia eternamente. ¡Estoy malherido! Como se suele decir, mientras funcione. Allá voy. Nos están machacando. Ha sido increíble. Se están reposicionando.
viniendo a por mí. No perdamos la oportunidad. Vienen a por mí. No quiero ponerme chulita, pero habría sido mucho más interesante encontrar de Lily de Hacienda. Puede que te arrepientas de esas palabras, Nico. Sí, lo he pensado según lo decía, pero ya tarde. ¿Empezamos? Esto será de gran ayuda. No pueden igualar tu fuerza. La próxima vez no te levantarás. Ya había llegado tu hora. Hubo una época en la que Nico era muy exigente con sus esbirros. Ese tiempo claramente ya pasó. ¡Colega en apuros! Quizá debería sentirme halagado. No cometeré el mismo error 2 veces. Denis temía a los servidores de Lilith. Ahora les enseño a temerme a mí. Eras demasiado débil para esta batalla. Habla mientras aún puedas. Me temo que es posible que no salgas de esta. Debemos ayudar si podemos. Por ahora, no hay de qué preocuparse. Justo lo que necesitaba. Voy a intentar una cosa. Activo. Seguro que esto te pasa todo el tiempo. Esto suele funcionar. Vi una jugada así una vez hace siglos. ¡Danos más tiempo, Pop! ¡Entra mientras puedas! Déjame eso a mí. ¡Dale! ¡Toma ya! Solo tú entre los de tu especie puedes servir como conducto de mi poder, criatura. Liber tenebris, reversus est nobis. Solo unos momentos más. Juntos rearemos el Darkhold y auspiciaremos
acabó, señora. ¡Madre, no! ¡Para esto! Ha tenido suerte. No volverá a darme. Pero es todo por ti. Todo cuanto hago es siempre por ti, criatura. ¡Recházala! Renunció al derecho de llamarte así cuando vendió su alma a ese monstruo. La verdad se revelará sola muy pronto, hermana. Incluso con la atención centrada en ese libro, la barrera de Lilith no será fácil de derribar. Pero la cueva seguro que sí. Midnight Suns. Dispersaos. Ahora los entendemos. No es la solución más elegante, pero si les tiramos el techo encima, deberíamos estropearles la fiesta. Debería haber estampado el Hellride contra algunas de las columnas. Le contaré a Robbie que has dicho eso. ¡Santo! Has impresionado. Camina por la luz. La ayuda es bienvenida. Tu destino está escrito. ¡Me debilito! Ven aquí. Ya empieza. Debes... La sangre ¡Me las vas a pagar! Ni un respiro. No malgastes tus fuerzas aquí, criatura. Lo que se ha puesto en marcha no se puede detener. No se va a detener. Tienes el poder para detener esto, madre. Se alzará. Y tratar de comer. Ya sabéis qué hacer. Tiene más carne fresca. Eso lo había visto. La sangre de los héroes nos alimentará.
¡Cuidado! ¡Te tengo! ¡No nos rechazarán! ¡No nos detendremos! ¡Déjeme a nadie! Tienen ganas de verme de marcha. Siguen insistiendo. Sara, hermana mía, ha pasado demasiado tiempo. No hables como si me conocieras, demonio. Dejaste de ser mi hermana hace siglos. Pero aún estáis aquí para ver las cosas a su manera. Nadie que se haga llamar Midnight Sun se unirá jamás a tus vidas. Eso te lo garantizo. ¡La venganza! Está bien no ser yo quien sufre tu ira. Así este templo quedará enterrado durante otros 1000 años. Oye, mientras... Honramos nuestro pacto. La persecución no te llevará a ninguna parte. Siguen marchando hacia el infierno. Es posible que Lilith haya encontrado al único hombre o monstruo capaz de soportar la energía oscura de este libro el tiempo suficiente para restaurarlo por completo. Banner no ha hecho más que dar problemas desde que empezó esto. Ambos sabemos lo que es tener un poder que otros desean, Blade. Tal vez, pero yo no me rasgo la ropa y tampoco cada vez. Solo un idiota se enfrentaría a nosotros. No volveré a caer. Todos serán juzgados. ¡Flaqueo! Ahí te has lucido. Haznos algo para los demás. Me has impresionado.
Tu madre te ha abandonado. ¡Esa barrera aún resiste! Liber Tenebris, reversus est nobis. ¡Fuera de ahí, ya! ¡Has hecho más de lo que se puede exigir! ¡Casi! ¡Señora de los demonios! Una cosa antes de irnos. Esto es por Johnny Blaze. ¡No! ¡El hechizo no se debe interrumpir! Ya podemos irnos. Madre. Tu madre murió hace siglos. Ahora sal de ahí. ¿Qué pasa? De todo. ¿Estás viendo esto? Sí, Robbie. Tengo ojos. Tía, es una ida de olla. Por favor, alármate en silencio.